algo en el R6. Sí. Abajo del botador va la pastilla chiquita. Sí. Bueno, en vez de tener como el 128, por ejemplo, la Sí. terrible pastilla. Sí. ¿Es por un tema de peso nada más? No, es porque para poder usar levas con valores de velocidad mayor tenés que tener un botador de más diámetro. Si pones la pastilla te hace falta la guía para la pastilla y entonces se escapa. Y si tendrías que poner una pastilla más grande, tendría que tener una masa muy grande del botador y con eso generás problemas. También te alejas de la válvula con el botador más grande y al alejarte de la válvula... Exacto, muy bien. Ese es el problema hacia grandes rasgos. Es un mundo... Es para entrar en ese tema y no terminar. Quiero darles un pantallazo general para entender, digamos, a grandes rasgos el porqué, digamos, de la leva a la cabeza y lo que puede decir. Una pregunta, ¿cuál es el sentido o la ventaja de las diferentes formas que tienen las cabezas de los pistones? ¿Me esperás un segundo? Total, ahora me lo preguntás otra vez si me llego a olvidar. Bueno, recién me olvidé lo que iba a contar después de tomar el agua. Ahora sí. Bueno, el pistón es la mitad de la cámara de combustión. Prácticamente, porque la parte de la mitad es la cámara propia y el pistón hace la otra parte de la cámara. Obviamente que está relacionado a la forma de la cámara de combustión. Si tenés que aumentar la compresión, tenés que usar una cámara, digamos, una forma de pistón ajustada a la forma de la cámara que vos tenés. En general, las cámaras son mejores cuando la distancia que hay entre la bujía y el punto más lejano es lo más corta posible, digamos, ¿no es cierto? Si podés hacer que el pistón contribuya en algo con eso, el motor andaría bien. La otra alternativa es que el pistón genere una turbulencia en el momento de la compresión, digamos, de la parte más alta del pistón y genere mejorar el movimiento del gas, digamos, y por ende mejorar la relación aire-combustible, digamos. Eso son las cosas fundamentales, así a grandes rasgos, que puede llegar a tener la forma del pistón. De cualquier manera, como idea, si es para la parte térmica, porque es todo un equilibrio, cuanto más plano es el pistón, es menos la cantidad de exposición que tiene al calor, por ende es mejor, digamos. Si tiene muchas irregularidades, le estamos dando una superficie para que genere, digamos, para que absorba mucho calor, digamos, y después tener que disiparlo es un problema importante, digamos. ¿Qué puede perjudicarnos en eso? Que si nosotros tenemos que aumentar la relación de compresión, digamos, y el pistón es caliente, digamos, está caliente, no podemos aumentarla a gusto nuestro porque aumentaría demasiado la temperatura y el motor detonaría porque el combustible a una presión y con una temperatura determinada explota sin que se encienda la bujía. Entonces, uno de los motivos que tendríamos que lograr para mejorar el motor sería que el motor esté lo más frío posible, digamos, llevándonos el calor todo el que pueda, digamos, para poder trabajar con la cámara fría. Aunque vos sos ingeniero químico y, digamos, algunas cosas te van a parecer encontradas porque en una base lógica, digamos, termodinámica, todo el calor, digamos, es una pérdida. O sea, si te llevas el calor allá afuera, obviamente estarías perdiendo. Pero es una base bien fundada, que vamos a tener duda de nada. Lo que estamos teniendo en duda es que no está pensado para la relación aire-combustible y para el uso de un combustible que explota a una presión y a una temperatura determinada. No sé si está claro. Entonces, la única forma que tenemos para mejorar ese fenómeno es bajar la temperatura. ¿De qué manera? Llevarnos el calor con la válvula de escape, digamos, disipándolo, bajar la temperatura del pistón, trabajar con una temperatura de agua menor. Todo eso contribuye a mejorar la relación de compresión. Si mejoramos la relación de compresión, también mejoramos el rendimiento térmico. Porque si nosotros tenemos un valor de compresión determinada, una relación de compresión, si le aumentamos la relación de compresión, aumenta la potencia. Y aumenta la potencia con la misma cantidad de gas que entró. No hizo falta más gas. Si aumenta la potencia, evidentemente tenemos un mejor rendimiento, porque con la misma cantidad estamos teniendo más potencia. Entonces comprimimos más todavía. Digamos, al comprimir más todavía, seguimos teniendo más potencia. ¿Hasta dónde? Hasta que detona. Detona alto, ahí no podemos más. ¿Qué hacemos para que no detone? O para ir un cachito más arriba. Tenemos que irnos con el calor. Tenemos que hacer de que esté más fría la cámara de alguna manera, disipando las válvulas de escape mejor, el agua a menos temperatura, digamos, o un tipo de líquido refrigerante que pueda llevarse mejor el calor que existe, digamos, ¿no es cierto?
todo lo concerniente a bajar la temperatura de la cámara. Es la única forma que tenemos para mejorar el rendimiento térmico, curiosamente, anteponiendo la ley, digamos, de termodinámica básica, digamos que el calor irradiado es una pérdida, es verdad, pero en este caso lo que estamos ganando es mucho mayor que lo que perdemos de esa manera, por un problema determinado por el tipo de combustible, ¿no es cierto? El día que exista un combustible que podamos comprimirlo mucho más y aumentar la temperatura y que no explote por sí solo, se va a cumplir esa ley sin ningún tipo de problema, pero el problema está generado por esa razón y no por otra. Por esa razón misma es que los combustibles son de 100 octanos. No son de 100 octanos para los Ferrari que vienen acá, son de 100 octanos para los coches de serie. ¿Por qué? Porque los coches de serie también, comprimiéndolo más, tienen mejor rendimiento térmico, aumentando la relación de compresión. La relación de compresión hoy no le temblaría el pulso ver motores que tienen 10:1. Y no hablamos de mucho tiempo, pero de 10 años atrás no existían motores de 10:1, o 20 años atrás. Te contesto el pistón, es para hablar, no esta noche, ¿viste? O sea, normalmente es para hablar toda la vida, pero bueno, más o menos quise dar un pantallazo sobre todo el tema del doble árbol y eso. Por ahora es todo, digamos, muchas gracias por la invitación y bueno, será hasta la próxima. Le pasamos un poquito el... Ah, bueno, ok. Listo. Rafael, en nombre de la escudería, de todos los presentes, te agradecemos muchísimo la trayectoria y todo lo que nos has. Gracias a todos. Ahora sí. Bueno, ahora quería que comparta con nosotros la experiencia del ingeniero Fernando Curelo, que, bueno, como antes les decía, es el gerente de ingeniería del Grupo Vaso, donde yo trabajo, que, bueno, nos va a contar la anécdota con Ferrari y, bueno, Alfa Romeo también. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, simplemente acá estoy como un fan más de Alfa y, bueno, con Rafael somos amigos de hace 30 años. Y quería contarles algunas de las cosas que juntos hemos hecho y yo trabajo para una fábrica de válvulas en la que Damián trabaja con nosotros. Y bueno, siendo que estamos en el Club Alfa, le quería contar algo que hace a Alfa. El motor del 8C Competiciones es un motor de 8 cilindros en B que en realidad es fabricado por Ferrari. O sea, en realidad es el mismo motor Ferrari, que de 8 válvulas, no el de 8 cilindros, no el de 12, que tiene válvula argentina. O sea, la única pieza que tiene toda la Ferrari que ustedes ven, que está hecha en Argentina, son las válvulas. Y eso, para todo el que es ferrarista o es hincha de Alfa Romeo, es un orgullo. Para nosotros que la hemos desarrollado y que hemos ido desde el primer día a decirle por qué unos negritos de Rafaela, como dice mi socio Rafaela, éramos capaces de hacer una pieza igual que cualquiera del mundo para un auto como la Ferrari. Bueno, es un orgullo y todo nació por la carrera, nació por la Fórmula 1. Un día estando yo en la oficina, llaman de Italia y yo no entendía. Mi secretaria me dice, están llamando de Italia, dice que hablan de Ferrari. Y yo no sabía dónde sentarme porque me temblaban las piernas. Y me habla un tano, yo empiezo a hablar en italiano y me dice, yo no parlo argentino, ¿no? Dice, yo estoy hablando italiano. Bueno, en definitiva terminamos hablando en inglés y yo creía que hablaba en italiano porque claro, yo soy nieto de italiano pero no parlo bene. Terminamos hablando en inglés, el tipo me dice, hemos escuchado hablar de que las válvulas de ustedes de competición son muy buenas, de titanio, ¿no? Y ¿cuándo puede venir a charlar un poco para las Ferrari? ¿Y cuándo? Yo no sé, ¿cuándo sale el próximo avión? Salgo a fondo.
Bueno, más o menos en 20 días estuve allá, 2 días prácticamente me tomaron un examen, toda la plana mayor de Ferrari. Ferrari está dividido en 2 partes, que se comunican entre sí, pero que son independientes. Uno es lo que se llama gestión esportiva, que es Fórmula 1, que está donde hace todo, motores, los autos, todo. Y del otro lado está la parte de la fábrica vieja de Ferrari, la que empezó Enzo Ferrari, donde se hacen los autos de calle. Y la pista que está en Fiorano. Pasamos 2 días hablando de motores, de lo que hacíamos, de cómo hacíamos las válvulas, de los campeonatos que habíamos ganado en Inglaterra, con motores tipo el Laguna o el Vauxhall. Bueno, finalmente nos aprobaron, digamos, aprobaron la parte teórica, después vinieron a los 2 meses a hacer una auditoría en la planta, y bueno, ahí empezó la historia. Hicimos las válvulas, las ensayaron, las probaron, y hoy, eso fue en el año 2001, así que hoy, 9 años después, hoy y hace varios años, ¿no? Hace 2 años somos el 100%, todas las válvulas de Ferrari son nuestras. Y hace 2 años nos dieron el premio al mejor proveedor del mundo de Ferrari. O sea que para haber empezado con un cagazo bárbaro pensando que los tanos quieren que nosotros vayamos a explicarles, fue un orgullo. Y después de esa hay muchas anécdotas, pero así de haber viajado con Rafael, y me acuerdo, fuimos a un famoso fabricante, que es cliente nuestro, uno de los más grandes, famoso fabricante de tractores, no voy a decir la marca porque lo vamos a hacer quedar mal, en Estados Unidos. Ellos tenían un problema repetitivo de rotura de válvulas de uno de sus motores. Estamos hablando de motores lentos, ¿no? No son motores de 3000 vueltas. Así, ¿cómo carajo pueden romper válvulas a 3000 vueltas? Si uno no lo puede creer. No tiene nada que ver la cantidad de vueltas, que es lo que decía Rafael, sino la cinemática y la dinámica de ese tren de válvula. Bueno, hicimos un viaje con Rafael para asistir a una reunión de ingeniería, donde íbamos a escuchar cuáles eran los problemas que tenían. Ya hacía rato que venían comentando. Y cuando estamos ahí, bueno, había como, no sé, 15 personas en una sala de reuniones. Un ingeniero empieza a explicar cómo había sido el cálculo, digamos, la simulación que se había realizado sobre este motor previo a su evaluación en dinamómetro. Y con Rafael nos mirábamos, y Rafael no habla muy bien inglés, pero entiende mucho más de lo que cree. Yo le digo que se hace el gil, pero les entiende. Él dice que él no habla, pero les entiende para sacarle media vuelta de ventaja. Y el tipo estaba explicando que él calculaba que digamos, el problema lo tenía la válvula, que se rompía, porque según los cálculos que ellos habían hecho, estamos hablando de una fábrica que tiene, no sé cuánto eran, 16 salas de dinamómetro, 18, o sea, una cosa impresionante. El centro de ingeniería del mundo de esa fábrica. Y cuando vemos lo que explican la simulación que habían hecho, la válvula la estaba calculando el tipo con la carga de resortes. O sea, ni se le pasaba que el resorte de válvulas no le hace nada a la válvula. Lo que influye, lo que mostraba Rafael hoy, es la dinámica. La aceleración, fuerza igual a masa por aceleración. La masa del tren de válvula por la aceleración que le imprime la leva a ese tren de válvula generan fuerzas dinámicas que no tienen nada que ver con la carga que pueda generar un resorte. Los 80 kilos, 70 kilos, 60 kilos que le pueden poner al resorte, la válvula ni se entera. Pero con la cinemática, en el caso de un TC, pesa así.